Buenas tardes. En nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia, quiero darles la bienvenida a nuestro 17º Converse con el Experto. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Carlos Pérez Niño. Él es ginecólogo de la Universidad Militar Nueva Granada. Hizo un posgrado en Gerencia en Salud de la Universidad Javeriana. Es investigador clínico. Es el director administrativo del Centro de Investigación Uniendo. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica, es expresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y es presidente de la SIBON, que es la Sociedad Iberoamericana de Osteoporosis. Y también es expresidente del capítulo de Bogotá de la Asociación Colombiana de Menopausia. Además es densitometrista clínico. El tema que vamos a tratar es un tema que genera un impacto muy grande en la comunidad y en las mujeres mayores, sobre todo, como vamos a ver, y es el tema de la osteoporosis. Y como pudimos ver en el perfil del doctor Carlos Pérez, es un experto en el tema de osteoporosis. Doctor Carlos Pérez, buenas tardes y bienvenido a nuestro Converse con el Experto. Adriana, buenas tardes y a todos los que nos están acompañando en este momento. La verdad, gracias por la invitación. Creo que estos espacios de educación a la comunidad y educación también al gremio médico, de pronto en un nivel no tan avanzado de la ciencia, pero con unas bases de lo que vamos a hablar hoy de osteoporosis, nos va a ayudar a que nuestras pacientes en ese camino de la tercera edad puedan tener una mejor calidad de vida. Y de eso se trata, de poder mostrar las alternativas que nosotros desde la atención primaria podemos brindarle a nuestras pacientes con el fin de que puedan tener una mejor calidad de vida y nos puedan seguir acompañando durante mucho tiempo en nuestra vida, como vemos en este momento, mujeres altamente ejecutivas en edad, por decirlo de alguna forma, avanzada, mujeres mayores de 65, casi 70 años todavía en unos puestos ejecutivos que sencillamente es gracias a una buena calidad de vida que han tenido, a un buen autocuidado y obviamente de la mano de una buena atención primaria en salud, que es lo que nosotros buscamos poderles llevar a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, Carlitos, entonces empecemos. Bueno, perfecto. Voy a hacer una presentación en la cual la idea es hacer un viaje por toda la osteoporosis y posteriormente dar un espacio si tenemos tiempo para algunas preguntas. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Entonces, como decíamos, vamos a hablar de la osteoporosis. Primero, ¿qué es lo más importante en osteoporosis? Entender que se habla de una epidemia silenciosa. ¿Qué quiere decir este concepto de epidemia silenciosa? Sencillamente, la osteoporosis no duele. Y es muy triste que lo que duela sea una fractura por osteoporosis y es lo que nos lleve a nosotros a voltear a mirar a esa paciente que de pronto tuvimos mucho tiempo en consulta y nunca sospechamos que sus huesitos ya estaban llegando a un momento en el que podían fracturar. Para eso es importante que tengamos cómo se define la osteoporosis. Y en amarillo resalto yo lo importante de esta definición, que es el tener una baja masa ósea, donde se deteriora la microarquitectura del hueso, llevando obviamente que haga una fragilidad y por último aumentando el riesgo de una fractura. En esta gráfica vemos nosotros, de pronto los que alcanzamos a conocer nuestra famosa piedra pómex que tenían nuestras abuelas en los baños, cierto que eran unas piedras que eran muy parecidas a este tejido y que veíamos nosotros que con el uso sencillamente esa piedra se iba acabando, se iba volviendo más delgadita y se comenzaba a romper. Igualito pasa en el hueso se va volviendo totalmente frágil y estos caminitos que vemos de un lado al otro son los que sencillamente terminan rompiéndose, terminan fracturándose y llevando a que nuestro cuerpo vertebral sencillamente pierda esa resistencia y conlleve a una fractura. Ese es el concepto grande de osteoporosis que debemos entender para saber por qué un hueso se deteriora y por qué al final terminamos fracturándonos. ¿Y por qué sucede esto? Esta gráfica de la expectativa de vida, creo que todos nosotros en medicina siempre buscamos preservar la vida, siempre buscamos nosotros que nuestros pacientes perduren más tiempo
acompañándonos y obviamente en mejores condiciones de vida. Pues bien, la expectativa de vida siempre la hemos ido nosotros cambiando, pero eso nos ha llevado a tener un problema importante y es el que vemos en esta gráfica. Nuestras mujeres están entrando en la menopausia hacia los 45 y 55 años más o menos, y de ahí en adelante viene toda esta parte que es una deficiencia de estrógenos, que como veremos en el transcurso de toda la conferencia, son las hormonas femeninas que se van a encargar de preservar muchísimas de las funciones de la mujer antes de entrar en la menopausia, y obviamente una de esas es preservar la calidad de vida en el hueso. Entonces nuestras mujeres van a tener muchísimo más tiempo de calidad de vida sin parte de estrógenos, lo que nos lleva a hablar de esto, que nuestra mujer actual pasa una tercera parte de su vida en un estado de deficiencia de estrógenos. Esto, como lo dije anteriormente, termina afectando hueso, termina afectando, como hemos visto en otros conversatorios, toda la parte cardiovascular, termina afectando toda la parte de sexualidad de nuestras pacientes. Incluso se está viendo mucho todo lo que tiene que ver la parte del sistema nervioso central, en fin. Sabemos la importancia de los estrógenos en nuestras mujeres y como lo recalca esta diapositiva, la tercera parte de su vida van a estar en una deficiencia estrogénica. Para eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entendamos algo que es un concepto que se llama el pico de masa ósea. En eso somos responsables no solamente los médicos ni los que trabajamos en salud. En este concepto de pico de masa ósea somos responsables todos, y todos me refiero las mamás, los papás, las abuelitas, todos los que de una u otra forma podemos tener un impacto y mejorar este pico de masa ósea que corresponde a esto. Vemos cómo en la parte de abajo de nuestra gráfica tenemos todos los rangos de edades de nuestras pacientes y la línea roja nos muestra lo que llamamos nosotros el pico de masa ósea o el máximo nivel de ahorro de hueso que van a tener nuestros pacientes a cierta edad o a cierto momento de su vida, que es lo que va a llevar a que cuando nuestra paciente entre en esta caída vertiginosa en la menopausia, sencillamente tengamos una buena calidad de vida ósea dada por un pico de masa ósea adecuado, y no que este pico de masa ósea lo tengamos por acá y obviamente la caída va a ser mucho más severa. Entonces, entendamos que el pico de masa ósea es el ahorro, es la cuenta de ahorros que tenemos nosotros de hueso y que se está logrando entre los 20 y los 30 años de edad. Por eso decía que somos responsables todos. ¿Qué hacemos nosotros antes de los 20 años para tener una buena masa ósea? Cuidémonos en el peso y no es ser el mal flaco. Cuidémonos en la alimentación, no es dejar a un lado todos los derivados que nos puedan dar aporte de calcio, no es huirle totalmente a nuestra primera aporte de vitamina D como es el sol, no es huirle al ejercicio, ¿cierto? Son una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer hasta este pico de masa ósea para que esta caída la podamos controlar. De ahí en adelante comenzamos a perder, vemos nosotros como en la perimenopausia ya estamos perdiendo más o menos entre el 0,5 al 1% al año de densidad mineral ósea. Posteriormente se acelera en la menopausia hasta perder casi al 2%, y por último, ya asociado a la edad, llegamos a nosotros a unos niveles preadolescentes en lo que es densidad mineral ósea, donde el hueso es un hueso totalmente frágil. ¿Qué nos determinan estos picos de masa ósea? ¿En dónde podemos nosotros actuar? Hay algo muy importante que es la influencia genética. Sí, definitivamente tenemos que sospecharlo, y nosotros los médicos acá sí hacemos un poco de hincapié, ¿cierto? Preguntar si en nuestra familia o en la familia de nuestros pacientes hay antecedentes de osteoporosis. Lo más frecuente que encontramos nosotros es la historia de la abuelita que sencillamente se cayó y terminó acostada en una cama donde tuvo muy probablemente una fractura de cadera y falleció después. Factores hormonales, todo lo que tiene que ver con el aporte hormonal de nuestras mujeres, pacientes que han sido sometidas de pronto a tratamientos con algún tipo de hormona, bien sea hormonas de crecimiento, hormonas para endometriosis, hormonas de fertilidad, en fin, es otra parte importante que me va a alterar el pico de masa ósea. Factores nutricionales,
Actualmente vemos nosotros unos diagnósticos muy familiares desde el punto de vista de intolerancia a los lácteos, de no poder hacer ejercicio, una cantidad de cosas que hay que revisarlas muy a fondo, qué tanto de veras hay en esto, si son de verdad condiciones médicas o son más condiciones sociales lo que nos han llevado a eso, al igual que los factores ambientales. Y este concepto lo decimos nosotros, la osteoporosis del adulto es una enfermedad pediátrica. Nosotros no podemos llegar a manejar siempre a nuestra mujer posmenopáusica ya a los 55, 60, 65, 70 años con un problema que debimos haber manejado desde la pediatría, donde debimos insistir en una buena alimentación, en un buen ejercicio. Entonces, entendamos que la osteoporosis del adulto es una enfermedad pediátrica y donde todos podemos trabajar para evitar que nuestras pacientes mayores vayan a tener una deficiencia por algún factor externo diferente a la falta de estrógenos en la menopausia. Resaltemos un poquito los factores de riesgo. Creo que cuando uno conoce los factores de riesgo es más fácil poder al identificarlos, poder enfrentarlos y poderlos cambiar un poco. Hay unos que son no modificables, eso sencillamente nosotros no podemos hacer nada, pero en los modificables sí estamos en la obligación de trabajarlos. ¿Qué no es modificable? Es más frecuente la osteoporosis en el sexo femenino. Nosotros los hombres también hacemos osteoporosis, pero a una edad mucho más tardía, y aunque el porcentaje de hombres que fallecen por fractura de cadera es más alto que el de la mujer, lo hacemos en una edad más tardía. Entonces, es más frecuente en el sexo femenino la osteoporosis inicialmente. La edad tampoco podemos cambiarla. Sabemos nosotros que entre más adulta nuestra mujer, más riesgo de osteoporosis va a tener. Enfermedades que van a disponer a la osteoporosis, ¿cierto? Sabemos nosotros la artritis, todas las enfermedades de pronto de alteraciones en la asimilación del calcio, de la vitamina D, en enfermedades de tipo gastrointestinal, enfermedades dermatológicas que no permitan la exposición al sol, el tener de pronto alguna predisposición de enfermedades pulmonares que nos lleve a tener el uso continuo de corticoides. Una historia materna de fracturas de cadera, ya lo habíamos hablado anteriormente. Un bajo peso al nacer es importante, como les muestro acá, una historia clínica muy profunda en antecedentes familiares y antecedentes personales desde la niñez, el haber tenido una fractura previa, y que sí podemos modificar el estilo de vida, insistir en el ejercicio, insistir en los buenos hábitos, disminuir aquellos medicamentos que de pronto nuestros pacientes tomen a libre albedrío, como de pronto oímos nosotros nuestras pacientes que todas tienen gastritis y entonces todas terminan tomando inhibidores de bomba, como es el omeprazol, el esomeprazol, sin que tengan una propia indicación médica, como nuestras pacientes de pronto para los dolores, porque alguna vez les dieron corticoide, terminan utilizando los mismos corticoides para manejar cualquier inflamación. Hábitos importantes, el tabaco, el alcohol, una nutrición inadecuada, un índice de masa corporal, y en esto insistimos también bastante nosotros en compañía de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, trabajamos mucho para que nuestras mujeres se salgan de ese rango donde tenemos nosotros que tiene que predominar el ser muy delgado, el ser muy fit. Esto sencillamente lleva a tener un índice de masa corporal muy bajo y sencillamente se refleja en un trauma directo sobre el hueso, que es el que va a padecer después el mayor riesgo de fractura. La menorrea, esto tiene uno que estudiarlo mucho, saber si es una menorrea sencillamente por un factor puramente hormonal que nos lleva a que nuestra paciente esté en deficiencia estrogénica y por eso no tenga sus sangrados menstruales normales, era hecho una falla ovárica o una menopausia temprana, y tener una baja masa ósea de acuerdo a algunos de los exámenes que hagamos nosotros para diagnóstico de osteoporosis. Esos eran los factores de riesgo para osteoporosis, pero también tenemos unos factores de riesgo para fracturas
que ya están relacionados con osteoporosis y también tenemos que conocerlos para nosotros evitar esas fracturas que son las que sencillamente terminan complicando a nuestras pacientes. Historia de caídas, marcha lenta, disminución de la fortaleza del cuádriceps, disminución de la capacidad de agarre y alteraciones cognitivas. Es toda la parte que nosotros tenemos que comenzar a indagar en nuestros pacientes. En esto es muy importante hacer visitas domiciliarias donde nosotros vamos a encontrar dentro de las casas de nuestras pacientes mayores cualquier cantidad de trampas dentro de las mismas. Encontramos nosotros que sencillamente tiene el tapete sobre el tapete, la cantidad de cables que atraviesan de un lado a otro para prender la lamparita para por la noche, el dejar sencillamente el vasito de agua en el tocador que tienen al frente, pero no tienen luz para levantarse en la noche a tomarse el agua. O sea, una cantidad de situaciones que conocemos nosotros son frecuentes en nuestros pacientes y que conllevan sencillamente a que ya sea un riesgo adicional para tener una fractura. Igualmente, los defectos del equilibrio, en esto tiene mucho que ver sospechar la deficiencia de la vitamina D, los obstáculos ambientales como hablábamos, los tapetes sueltos, alteraciones de la visión, el examen de optometría en nuestras pacientes es vital para saber nosotros, nuestras pacientes, cómo están percibiendo todas estas alteraciones que están enfrente de ellos, si ven bien los escalones, si ven bien las partes para agarrarse en las escaleras. En fin, todo lo que en un momento dado tenga algún riesgo para fracturarse, es obligación de nosotros conocerlo y hacérselo ver a nuestras pacientes. Y como hablamos de adulto mayor, entendamos también qué pasa con ellos, ¿cierto? Porque decimos, bueno, pero es que es normal que todo paciente mayor termine haciendo osteoporosis. Sí, sí es en algo cierto y tiene que ver con estos factores que enumeramos acá. Hay una disminución en la ingesta de calcio por varios factores. Siempre sabemos nosotros que a mayor edad hay más colon irritable, hay más gastritis, hay más intolerancia a la lactosa. Hay una menor absorción de calcio en el intestino dado ya por la edad del paciente. Hay menor capacidad de las células intestinales para adaptarse a una menor ingesta de calcio y aumentar la capacidad de absorción. Entonces viene toda la parte de los gases, las flatulencias que refieren la persona mayor y que los obliga a dejar el consumo de calcio. Hay una menor exposición a la luz solar por el riesgo a un cáncer dérmico e igual porque son adultos mayores que en pocas oportunidades los ve uno que los saquen a los parques con amplias zonas de su cuerpo expuestas a recibir el sol por cualquier indicación, o porque se va a resfriar, o porque le dé el cáncer de piel, pero sencillamente la exposición a la luz solar es mucho menor. Y la menor capacidad de la piel para sintetizar la vitamina D. La vitamina D, sabemos nosotros que el mayor aporte es el sol y se metaboliza a nivel de la piel, pero este poder de metabolizarlo se va disminuyendo a medida que nuestros pacientes envejecen. El riñón también comienza a afectarse y vamos a perder también más calcio por el riñón. E igual en los riñones, que es la otra parte donde nosotros convertimos la vitamina D en la forma activa, también se va a ver alterado. Todas estas condiciones sencillamente nos llevan a que nuestros adultos mayores tengan un metabolismo del calcio y la vitamina D totalmente diferente y eso se refleje en la salud ósea que van a presentar posteriormente. Veamos qué sucede en las curvas de fracturas, ¿cierto? Nosotros decimos, tenemos que esperar a que nuestra paciente nos llegue con una fractura de cadera para poder sospechar que tiene osteoporosis. No, como vemos en esta gráfica, lo más importante y lo que primero se presenta es las fracturas de muñeca, la famosa fractura que tiene nuestra paciente cuando se tropieza y por no caer se pone la mano y termina fracturándose la muñeca. Esa es la primera fractura que vemos nosotros acá en verde y como vemos inicia muy temprano y sencillamente se va a mantener en el tiempo. Posteriormente vienen las fracturas vertebrales, que también es una forma importante de manifestación de la osteoporosis. Es aquella paciente que de pronto de la noche a la mañana, después de torcer fuerte o de saltar en un salto en el carro o en el transporte público, queda con un dolor de espalda y le hacemos un examen y encontramos una fractura vertebral por
que la fractura sencillamente estaba osteoporótica y termina fracturándose. Y ya más tardíamente, y obviamente mucho más complicada, nuestra fractura de cadera, que se presenta por encima de los 60, 65 años, con una curva que comienza a ser ascendente, que es muy similar también a la curva de disminución de capacidad funcional y de mortalidad. Este cuadro es lo que nos habla de qué sucede con nuestras personas en el envejecimiento. Ya lo habíamos comentado cuando lo enumeramos anteriormente, pero aquí lo traigo en una forma esquemática como para que nos llevemos una imagen un poquito clara de todos los factores. ¿Qué pasa cuando disminuye el calcio en la dieta? Disminuye la absorción de calcio, obviamente, a nivel intestinal y digestivo, por todo lo que hablábamos anteriormente. El calcio en el plasma va a estar disminuido. Eso hace que nos aumente la secreción de una hormona que es la paratormona y nos lleva a que el recambio óseo y la resorción ósea aumente, llevando a la pérdida ósea. Por otro lado, la ingesta y la síntesis de vitamina D también es insuficiente y nos lleva a que se dispare la misma cascada. Y aquí entramos con nuestra menopausia en la deficiencia estrogénica, que sencillamente rompe ese equilibrio que debe haber entre la formación y la resorción del hueso, y al alterarse queda predominando la parte resortiva del hueso, y es lo que nos lleva a que hagamos una pérdida ósea y por ende una fractura posteriormente por osteoporosis. Hablemos entonces de específicamente qué sucede en la menopausia, que obviamente hablamos de osteoporosis, pero la menopausia es la parte importante. Dejemos a un lado la jalada de orejas para nuestra población en la niñez, para nuestra población adolescente, para nuestra mujer ejecutiva de los 20 a los 30 o a los 40 años, que a veces no se cuidan ciertas cosas, y centrémonos ya en nuestra mujer mayor, nuestra mujer en menopausia, que la tenemos nosotros todos los días y donde sencillamente vamos a hacer un viaje también de la osteoporosis en la menopausia, entendiendo la menopausia obviamente como ese mundo fascinante y esa mujer madura, que nuestra consulta se vuelve un conversatorio donde aprendemos muchísimo de ellas, y a quienes día a día les agradezco que me compartan las experiencias de vida, que es lo que lo lleva a uno a querer cada vez más esta experiencia viva de la menopausia. Menopausia y salud ósea. Hablamos anteriormente de que debe siempre existir un equilibrio entre formar hueso y reabsorber hueso. Nosotros no nacemos y nos morimos con el mismo hueso. Los huesos nosotros los cambiamos. Todo el esqueleto, cada 10 años tenemos todos los huesos totalmente nuevos. ¿Producto de qué? De esta imagen. Unos se comen, digamos, el hueso que puede estar alterado, y otros reponen ese hueso que nosotros hemos perdido. Y ese equilibrio me hace que este hueso, cada 10 años, sea un hueso totalmente nuevo. En la menopausia disminuyen los estrógenos, que están directamente relacionados con la parte de formar hueso, y nos queda entonces el desbalance predominando aquellos que consumen hueso. Por eso hay más resorción ósea, que es lo que me lleva a que el hueso comience a perder toda la parte de su estructura, como veíamos en las primeras gráficas de la arquitectura ósea, y esto termina aumentando hasta que se nos fractura esto que llamamos una trabécula ósea, y nos lleva obviamente a que nuestra paciente se fracture. Cuando tenemos nuestra paciente en menopausia y en nuestra consulta comenzamos a hacer nuestra historia. Primero ya lo veíamos, veamos qué raza es nuestra paciente. La osteoporosis es más frecuente en mujeres blancas que en mujeres de color. Veamos la edad de nuestra paciente, si es una paciente que esté en una menopausia de acuerdo al rango de edad entre, como dije anteriormente, entre los 45 y 55, puede uno catalogarla entre comillas edad normal para haber hecho una menopausia. E igual si vemos que tenemos una paciente menopáusica pero con una edad inferior, hablamos de una
falla prematura, una menopausia temprana, que obviamente nos lleva a que disparemos internamente otras características de lo que tenemos que ver nosotros como médicos enfocados en menopausia. Buscar historia familiar y personal de fracturas. Ya hablamos cómo se producen las fracturas de muñeca, cómo se producen las fracturas vertebrales. Y veamos en nuestra familia, en la familia de nuestra paciente, qué más pasó, ¿cierto? Riesgo de sufrir caídas, mirar ya lo que hablábamos anteriormente. Y esculcar muy bien el dolor dorsolumbar crónico. Es lo que muchas veces le dicen, no, es que es la ciática, doctor, y la ciática. Tomémonos el tiempo de tocar esos cuerpos vertebrales, tomémonos el tiempo de buscar una luz que nos diga si nuestra paciente está teniendo una fractura vertebral y nos lleve a sospechar y tener que estudiarla más a fondo. Y los factores de riesgo de osteoporosis que enumeramos anteriormente. Al examen físico, esta gráfica que nos dice aquí la disminución progresiva de la talla, ¿cierto? Es algo muy importante que nosotros, digamos, lo tenemos todos metidos en nuestro chip y siempre decimos nosotros, no, es que es normal que todas las abuelitas comiencen a verse cada vez más chiquitas, comiencen a disminuir de tamaño. Claro que es normal, pero ¿qué es lo que está sucediendo con estas pacientes? Sencillamente que estos cuerpos vertebrales que están aquí atrás comienzan a tener osteoporosis y comienzan a fracturarse y por eso van disminuyendo de tamaño y por eso se van encorvando nuestras pacientes. Entonces, dentro de nuestra historia clínica siempre debemos medir nuestra paciente y saber la diferencia que tenemos nosotros entre un control y otro para saber si nuestra paciente está perdiendo o no algún tipo de talla que nos haga sospechar esta condición. La hipercifosis dorsal, sabemos la parte de la joroba que van teniendo. Y lo que les decía, tocar muy bien esa espalda, mirar a ver si hay dolor en la palpación de alguno de los cuerpos vertebrales que nos lleve a sospechar una fractura de cuerpo vertebral o sencillamente la incapacidad de incorporarse de una silla por no poder hacer fuerza directamente con la parte de la espalda. Conclusiones de las consecuencias clínicas: la disminución de tamaño, nuestra cifosis con pérdida de altura, esta condición de tener este espacio cada vez más pequeño nos lleva a que tengamos dolor agudo crónico, dificultad respiratoria, reflujo gastroesofágico y obviamente son pacientes que comienzan a tener depresión. Muchas veces el motivo de consulta sencillamente no es al ginecólogo, es un dolor de pronto de medicina familiar o atención primaria por un dolor de espalda, o sencillamente nuestras pacientes jorobadas, donde en esta gráfica la aprovecho para precisamente mostrar todas las alteraciones que podemos tener nosotros desde el punto de vista digestivo y desde el punto de vista pulmonar, sencillamente porque nuestra paciente comienza a encorvarse y este espacio de la caja torácica, que es donde están los pulmones, para respirar va a ser más difícil y obviamente la parte del abdomen también va a ser mucho más pequeño y ayuda a que tengamos problemas de estreñimiento, a que tengamos problemas de dificultad respiratoria porque comprimimos aquí el diafragma y los pulmones o hacemos reflujo gastroesofágico y por la noche terminamos teniendo esa tos nocturna que sencillamente es producto de un reflujo dado por todas estas condiciones. Medir nuestras pacientes, por favor. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer para prevenir que nuestras pacientes hagan una densidad mineralosa baja o que sencillamente estén en riesgo de hacer una osteoporosis? Primero, insistir en el ejercicio. El ejercicio es bueno y se puede hacer ejercicio a cualquier edad. Normalmente una costumbre que tenemos nosotros muy importante en nuestras pacientes de pronto que están en sillas de ruedas, que dicen, no, pero es que yo no puedo hacer nada, sencillamente es en su silla de ruedas poderles poner algo de peso en las manos, si tienen movilidad en la pierna, ponerle algo en las piernas, ¿sí? Yo siempre les digo, pueden colocar una bolsa con cualquier comestible, llámese frijol, llámese arroz, llámese, si no tienen posibilidad de tener pesas, colocarlo aquí en los pies mientras están en su silla de ruedas y traten de moverlo. O cuando están viendo televisión, colóquense algo de peso que me ayude a hacer que estos músculos se nos muevan y sencillamente no hagamos una pérdida de masa ósea
que agrava la condición de la pérdida de densidad mineral ósea. Si no tenemos hueso ni tenemos músculo, pasamos a otra condición que ya no es la osteoporosis, sino es la sarcopenia, que es sencilla osteosarcopenia, que nos lleva a complicaciones todavía más complejas. Entonces, insistamos mucho que nuestra paciente haga ejercicio. Si puede hacer ejercicio al aire libre, perfecto. Pero si no, si tenemos que estar en algún sitio cerrado, lo podemos hacer. Modificar nuestros hábitos alimenticios. Todo este tipo de carnes y comidas que vemos nosotros acá que son preparadas, de pronto no son tan sanas. El consumo de licor, el tabaco, y más bien insistir en todo lo que tiene que ver con cereales, de pronto la leche, la mantequilla, obviamente todo mirando un perfil de seguridad en lo que tiene que ver cardiovascular, el consumo de atún o cosas de esas que nos den algún aporte básico de vitamina D, es algo que insistimos mucho en una valoración nutricional, que sabemos también en los conversatorios que hemos tenido es clave, la valoración y el acompañamiento nutricional a nuestros pacientes en la menopausia. Disminuir el riesgo de caída, esto tiene que ser algo primordial y algo muy importante de que insistamos nosotros, hacer nuestras visitas a domicilio de ser posible. Si tenemos nuestros programas montados de visita domiciliaria, ir y enseñarle a nuestra paciente y a sus familiares cuáles son los riesgos que encontramos en la casa para que nuestra paciente pueda tener alguna caída y poder brindar la mejor asesoría en ese caso. Y pasamos al diagnóstico. El diagnóstico nos basamos primero, obviamente, todo lo que hemos hablado, historia clínica, conocer los factores de riesgo, y ya nos vamos más a fondo de pronto en lo que tiene que ver exámenes de laboratorio, donde tenemos nosotros muchos exámenes, tenemos que ver todo lo que hablamos del calcio, la vitamina D, cómo están nuestros riñones funcionando, cómo está el metabolismo óseo en sí, toda la parte de la tiroides. Y de acuerdo a esto, enfocar nosotros con exámenes de laboratorio un punto del diagnóstico. Nuestras radiografías nos van a ayudar mucho a detectar estos cuerpos vertebrales que están aplastándose aquí, como lo ven. Si comparamos este o este con este, vemos, esta es una fractura vertebral que nos lleva a que nuestra paciente disminuya su estatura y obviamente podemos tener dolores. Y esta fractura me va a disparar inmediatamente que nuestra paciente pueda tener 5 fracturas más en ese año. Mirar una radiografía con muchísimo detenimiento. Tenemos nuestra densitometría ósea, que es el gold estándar todavía para saber nosotros si nuestra paciente tiene o no una densidad mineral ósea adecuada. Ahora vamos a ver a quiénes les pedimos densitometría ósea. Y algo importante que es el FRAX, que es una herramienta que encontramos en internet en la cual nosotros podemos, con o sin densitometría, hacer un cálculo del porcentaje de riesgo de fractura vertebral, de fractura de cadera, perdón, que va a tener nuestra paciente en un rango de 10 años y si vamos o no a tener la necesidad de tratar a esa paciente. Entonces, estas son las herramientas que tenemos nosotros para hacer un diagnóstico eficaz de nuestras pacientes. ¿Qué mide la densitometría ósea? Sencillamente lo que me va a medir es a nivel de cuerpo vertebral o a nivel de cuello femoral, qué tanto esta piedrita Pómex que hablábamos al principio de la conferencia está en esta forma, ¿cierto? Una forma totalmente condensada, totalmente rígida, o que tanto va a estar con estos orificios grandes acá que sencillamente corresponden a osteoporosis. Eso se traduce en una gráfica que muchos de ustedes, pacientes, habrán visto de la lectura de la densitometría ósea y que obviamente nosotros la interpretamos y le hacemos un seguimiento en los años para ver cómo va esa salud del hueso. ¿Qué indicaciones tenemos de densidad para tomar la densitometría? Mujeres mayores o iguales de 65 años o menores con riesgo dado por bajo peso corporal, que hayan tenido una fractura anterior, que estén en medicación con riesgo de pérdida de masa ósea, como lo veíamos anteriormente, o que tengan una enfermedad o condición asociada a pérdida de masa ósea, o algo importante y que yo insisto mucho, para mí, que veo pacientes osteoporóticas, que veo menopausia, pedirle una densitometría ósea a una paciente mía
siendo obviamente médico que recibo remisiones, que soy de referencia en pacientes osteoporóticas y menopáusicas, pedírsela a los 65 años de pronto ya es muy tarde. Entonces, normalmente, por eso resalto esto, mujeres durante la transición menopáusica con factores de riesgo para fractura. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer posmenopáusica, 55 años, que sencillamente en mi interrogatorio yo le encuentre que los riesgos de fractura que va a tener esta paciente puede ser que es una paciente fumadora, que es una paciente muy delgada, que es una paciente que no ha hecho ejercicio, que su sedentarismo es la principal virtud, que su dieta no es la más sana, que tiene antecedentes familiares de fractura. Es una paciente a la cual, así no tenga los 65 años, me entra por acá para pedir una densitometría. Entonces, no nos quedemos para pedir la primera densitometría a los 65 años porque va a ser muy tarde. Y aquí viene otra parte importante. Cuando la densitometría nos da el reporte, nos da dos parámetros. O la paciente está con osteopenia o está con osteoporosis. ¿Eso qué quiere decir? O que la paciente está todavía con el hueso más o menos, sin que tenga la osteoporosis franca, o la paciente ya tiene una osteoporosis establecida. Y siempre ha surgido esa pregunta. ¿Tratamos la paciente que tenga la osteopenia? ¿O esperamos a que tenga la osteoporosis y la tratamos? ¿Dónde hay más riesgo? Este es un estudio, ya tiene sus añitos, desde el 2001, pero siempre nos seguimos basando en él. Es el famoso estudio NORA, donde sencillamente en esta gráfica nos muestra todo lo que tiene que ver la distribución de la densidad mineral ósea, es estos punticos rojitos. El amarillo me muestra a mí el número de mujeres con fracturas y este verdecito es la tasa de fracturas. Hay más fracturas en las pacientes obviamente osteoporóticas, pero el mayor número de mujeres que van a tener osteopenia y que van a tener riesgo de fractura están ubicadas en este grupo de edad, que son nuestras pacientes con densidad mineral ósea que da para catalogarla como osteopenia. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a utilizar nuestra herramienta del FRAX que les comentaba anteriormente, y me va a decir, esta paciente que yo tengo aquí, en 10 años va a tener unos riesgos de fractura, va a tener osteoporosis, se me va a fracturar la cadera o qué va a pasar, y es la paciente que yo tengo que pensar en tratar. Entonces, no dejemos este grupo de pacientes con osteopenia en este grupo, que es importantísimo por el número de mujeres que me está mostrando acá, porque son las pacientes que si no enfocamos un buen manejo acá, me van a aumentar estas gráficas de fractura cuando nuestras pacientes ya estén en osteoporosis. ¿A quiénes tratamos? Toda persona que haya sufrido una fractura por un trauma mínimo. Estamos hablando de menopausia, ¿no? Personas que ya tengamos diagnóstico de osteoporosis y aquellas que tengamos osteopenia y que le crucemos todo lo que tiene que ver con FRAX, donde medimos nosotros factores de riesgo como corticoides, edad avanzada, patologías concomitantes, me van a dar el rango para que tratemos esas pacientes. En el 2017 trabajamos con la Asociación Colombiana de Osteoporosis, el segundo consenso colombiano para manejo, en el cual no me voy a detener a explicarlo totalmente, pero quiero resaltar como lo más importante que vemos acá. Primero vemos nosotros todo lo que son pacientes con osteoporosis, ¿cierto? Que es este lado que encontramos acá, donde vamos a encontrar aquellas que no tienen fractura y las que ya se fracturaron, pero es importante que entendamos que nosotros, y aquí meto nosotros, el grupo de los ginecólogos, tenemos nuestra terapia de reemplazo hormonal como una de las alternativas de primera línea para poder manejar nuestras pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas nuestras pacientes, si las detectamos a tiempo y las encasillamos en el grupo de pacientes a tratar, vamos a tener que comenzar con o un ácido zoledrónico o un denosumab o alguno de estos otros medicamentos que son excelentes, pero que me están quitando de pronto un espacio importante de la ventana de oportunidad que también hemos hablado nosotros en nuestras pacientes posmenopáusicas,
y donde además de proteger el hueso vamos a ayudar cualquier otra cantidad de condiciones propias de la menopausia que nos brinda el poderle aportar estrógenos a nuestras pacientes. Sin embargo, recalco, tenemos obviamente todas las otras alternativas, el ácido zoledrónico, el denosumab, el teriparatide, siempre recordar nuestros niveles de vitamina D, tenemos un consenso de vitamina D acá en Colombia también, que nos da unas pautas importantes de cómo debemos nosotros enfocar el manejo de estas pacientes para suplir la deficiencia o la insuficiencia de nuestras pacientes en cuanto a la vitamina D se refiere, y obviamente resaltar el uso de nuestra terapia de reemplazo hormonal. En resumen, la osteoporosis posmenopáusica es una enfermedad altamente prevalente, asintomática, hasta que ocurre una fractura y se asocia a una alta morbimortalidad. Esta es la primera diapositiva, epidemia silenciosa. Aunque la menopausia por sí sola es un factor de riesgo de osteoporosis, debemos identificar otros hallazgos en la anamnesis y los hallazgos al examen físico para sospecharla, no encasillar ni a todas nuestras pacientes de 50 años totalmente sanas desde el punto de vista de hueso, ni a todas nuestras pacientes de 70 años totalmente osteoporóticas. Debemos hacerles una historia clínica y un examen muy a fondo para saber exactamente en qué condición de densidad mineralosa encontramos nuestra paciente. La densidad mineralosa sigue siendo el gol estándar del diagnóstico. Obviamente debemos saberla interpretar y obviamente asesorar a nuestras pacientes. Toda paciente con antecedente de fractura por fragilidad o con una densitometría que esté en menos 2.5 debe recibir tratamiento. No olvidar el juicio clínico en pacientes con osteopenia y sin fractura. Acuérdense la gráfica que veíamos del estudio NORA, donde tenemos que tener en mente esa gráfica con esas columnas amarillas que demostraban un gran número de pacientes que si no las encasillamos bien van a tener obviamente fractura en 10 años. Siempre descartar osteoporosis secundaria antes de iniciar un tratamiento y durante el seguimiento. No todas las osteoporosis son posmenopáusicas, es el número 1 en cuanto a osteoporosis posmenopáusica, pero hay otras condiciones que también nos llevan a hacer osteoporosis y son lo que llamamos las osteoporosis secundarias. Si damos tratamiento para una osteoporosis posmenopáusica sin descartar una osteoporosis secundaria, obviamente los resultados de tratamiento van a ser malos. La elección del tratamiento debe basarse en evidencia antifractura, mirar la función renal de nuestras pacientes. Y esto es lo último, nunca es tarde para hacer el diagnóstico, pero cuanto antes se haga, mucho mejor. Nuestra finalidad es prevenir la fractura y mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Y siempre tener nuestra menopausia bajo control. Acompañar a nuestras pacientes, como lo dije al principio, estas consultas de menopausia creo que son conversatorios donde uno aprende muchísimo de nuestras mujeres maduras y obviamente ellas lo buscan a uno para que uno le dé mejor calidad de vida y puedan perdurar en el tiempo en buenas condiciones de salud. La osteoporosis existe, nos fracturamos, pero hoy la podemos evitar. Por favor, trabajemos en eso. Muchas gracias. Quiero agradecerle esta extraordinaria revisión. Creo que de una forma muy clara y muy didáctica nos ha paseado por todo lo que significa la osteoporosis. Quiero resaltar unos puntos. Me encantó lo de mencionar que la osteoporosis está catalogada ahorita como la epidemia silenciosa del siglo XXI. Volver a repetir que una tercera parte de la vida de las mujeres la vamos a vivir en la etapa de la menopausia. La importancia de esta consulta de menopausia, porque como hemos hablado en otros momentos, no solo el médico tratante va a llegar y mitigar, después de hacer una valoración muy cuidadosa y muy completa, no va a mitigar solamente los síntomas relacionados con la menopausia, sino que va a actuar en la parte de prevención a nivel cardiovascular, como hemos dicho, a nivel metabólico, a nivel oncológico, de salud mental y a nivel de masa ósea. Esa descripción suya de cómo se debe hacer el interrogatorio sobre todos los antecedentes,
sobre cómo debemos de ser cuidadosos al evaluar en forma física a nuestros pacientes. La medición de la talla por lo menos una vez al año es supremamente importante. El tocar a nuestra paciente, el mirar el diámetro anteroposterior de la paciente, la famosa cifosis, se me hace que realmente eso es muy importante para que las pacientes se den cuenta que en el momento de presentar, que ustedes se den cuenta que si se están midiendo y empieza a haber una disminución en 6 centímetros, ya tenemos que pensar que algo está sucediendo. Si está apareciendo la joroba, también hay algo que está sucediendo. La parte también me encantó cuando usted hace la mención de cuáles son los factores de riesgo y que hay unos que sabemos que son no modificables, pero que hay otros que son modificables. Y lo importante de la prevención de las fracturas. Tener la sospecha, tanto uno como paciente, como el médico tratante, de que una paciente puede estar con una osteoporosis. Es importante también, yo traía unos datos, que después de que una paciente se ha fracturado, ¿qué pasa el año siguiente? Cuando se ha fracturado la cadera, hay un 20% de las pacientes que pueden fallecer, un 30% que pueden tener una discapacidad permanente, un 40% una incapacidad de caminar de forma independiente y un 80% de ellas van a tener incapacidad de realizar al menos una actividad cotidiana de forma independiente. O sea que el impacto sobre la calidad de vida de una mujer que se fractura la cadera es muy alto. Y algo que es importante y también lo quiero mencionar antes de hacerle unas preguntas, y es los costos que ha traído la parte del tratamiento de las pacientes que se han fracturado. Hay un estudio publicado en el Acta Médica Colombiana en el año 2014 en que decía que en ese año se gastaron 205.000 millones en tratamientos para fractura de caderas, 1.370 millones en tratamiento quirúrgico para las fracturas vertebrales, 11.000 millones en tratamiento no quirúrgico para las fracturas vertebrales y para las fracturas de muñeca que usted mencionaba, 122.000 millones de pesos. Entonces uno va a mirar, son unos costos de verdad supremamente altos para un momento, para una enfermedad que se puede prevenir, como usted muy bien lo ha dicho, desde la infancia. De acuerdo. Bueno, acá yo le tengo unas preguntas. Cuando las pacientes llegan y nos preguntan, doctora, ¿y cuándo empiezo a tomar el calcio para disminuir el riesgo de osteoporosis? Creo que es una pregunta, digamos, que ha surgido no solamente del lado del paciente, creo que también del lado médico. Hay un estudio que hacía como mucha bulla en lo que era el aportar calcio a las pacientes y el riesgo cardiovascular y una cantidad de cosas. Y creo que lo más importante se va a lo básico. Lo básico es hacer una buena historia clínica. Si tenemos una paciente donde su aporte de calcio es cero, es una paciente que debe tener una suplencia de calcio, ¿cierto? Para no entrar en costos de hacer unas mediciones y todo esto. Yo personalmente, cuando mi paciente, para mí es más importante determinar una vitamina D y tener un aporte de calcio adecuado que darle aporte de calcio. La tolerancia del calcio, que el que se tolera más es el citrato de calcio que el carbonato. Se absorbe menos el citrato, pero es el que más toleran. Yo personalmente prefiero que si mi paciente me dice, no, mire, yo en cuanto a calcio, yo me tomo un café en la mañana, me como un buen pedazo de queso, en la noche me tomo otro café, sí, que tenga algo que me dé que esté recibiendo calcio, no le doy suplencia. Sí, le mido sus niveles de vitamina D con el fin de que podamos tener obviamente un acercamiento. Acordémonos que si tenemos calcio en muy buenas condiciones, pero no tenemos buena vitamina D, sencillamente es como si no tuviéramos nada, ¿sí? Entonces,
tenemos que tener en cuenta que el calcio y la vitamina D tienen que ir de la mano para que pueda funcionar. Si tenemos una vitamina D adecuada, vamos a lograr adecuada que estemos ojalá por encima de 30 miliunidades. Es una vitamina D que me va a ayudar a fijar de alguna forma ese calcio al hueso, que me va a ayudar en caso de que ya sea una paciente con tratamiento, me va a ayudar a que todos los medicamentos antirresortivos me ayuden a fijar más el calcio al hueso y a formar hueso. Entonces, yo le doy más importancia a la vitamina D que a comenzar a darle suplencia de calcio. Sí me enfoco mucho en el interrogatorio. Si definitivamente no me consume nada de calcio, es una paciente que sí le comienzo yo a dar una suplencia de calcio por encima de los 50 años que asista a consulta. Con relación a la vitamina D, también es importante precisar que hay estudios que han demostrado que en pacientes que están en ancianatos ha disminuido, el mejorar los niveles de vitamina D, ha disminuido la tasa de caídas y de fracturas en ellos. Entonces también es muy importante resaltar el papel de la vitamina D. Bueno, hablando de vitamina D, esta es una controversia que tenemos con los dermatólogos. Entonces, ¿cuál es la recomendación que usted le daría a una persona para que pueda tener, cómo sería su exposición al sol para disminuir pues su riesgo de tener una insuficiencia o deficiencia de vitamina D y también no tener un impacto negativo con respecto al cáncer de piel? Lo que recomiendan es que la exposición al sol debe ser tipo 10 de la mañana, ¿sí? Que debe ser en las horas de la mañana y que obviamente debe ser una exposición, primero para que verdaderamente funcione, es una exposición de una zona amplia del cuerpo que sabemos que no lo hacen, pero debe ser 10 de la mañana y debe ser una exposición por ahí más o menos de unos 30, 40 minutos máximo, es lo que dicen los dermatólogos que es recomendable. Sin embargo, eso no me va a dar a mí unos niveles adecuados de vitamina D. La vitamina D, lograr llevarla a niveles solamente con exposición solar es muy difícil. Sabemos nosotros que todos nuestros pacientes posmenopáusicas, el metabolismo en piel también ya está disminuido, el metabolismo renal, el metabolismo gástrico, o sea, toda esa parte me va a alterar la vitamina D y si se la dejamos solamente a la piel va a ser muy difícil. Sí les insisto que si salen y pueden de una vez hacerme ejercicio de impacto, no estoy en contra de la natación me sirve para cardiovascular, pero ejercicios de impacto, o sea, caminar, trotar, brincar, bailar, todo eso sí me lleva a estimular la formación de hueso. Entonces, si tienen la oportunidad de salir 10 de la mañana, aprovechar sol y de una vez hacer algo que me implique cardiovascular, brincando, bailando o haciendo algo de esto, perfecto. Con respecto a eso, es importante resaltar que en Colombia cerca del 65% de las mujeres maduras están en el nivel de disminución, o sea, disminución de la vitamina D o de deficiencia de vitamina D. Entonces, antes se consideraba que como Colombia estaba en la zona tórrida y teníamos aquí al sol de frente, no íbamos a tener problemas de vitamina D, pero los estudios que se han hecho, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta las personas que nos están escuchando, es que 65% de las mujeres maduras tienen o insuficiencia, o sea, los niveles entre 20 y 30 miliunidades, o deficiencia de vitamina D, que es menos de 20. Claro, y en eso de pronto vale la pena resaltar un poquito algo que vamos a vivir de aquí en adelante, hablando de tiempos de cuarentena. Todos nuestros adultos mayores, hasta los 70 años, van a estar hasta el último de mayo sin exposición al sol, sin ejercicio. Eso me lleva a mí a que nuestros pacientes van a salir con deficiencia de vitamina D. Hay estudios que no los traigo ya para que los discutamos, pero hay estudios de el sí y el no de la vitamina D con coronavirus, pero la realidad es que si pensamos en hueso, que es lo que estamos viendo ahorita, sí van a salir con una deficiencia de vitamina D que es importante mirarlas, van a salir con niveles de osteosarcopenia también importantes, van a disminuir masa muscular, van a ser pacientes con mayor riesgo de caídas,
van a ser más pacientes inseguros, entonces nos toca estar muy pendientes. Este es un mensaje pronto a los cuidadores de que cuando podamos sacar a nuestros pacientes de tercera edad a caminar después de esta cuarentena, tienen que estar muy pendientes porque el aumento de caídas va a aumentar. Entonces, desde el punto de vista de cuidadores, 10 ojos y 10 manos para mantenerlos. Desde el punto de vista de nosotros los médicos, revisar esos niveles de vitamina D de nuestras pacientes y obviamente desde el punto de vista ya de un manejo conjunto, esforzar en todo lo que tiene que ver en recuperar masa muscular. Bueno, una última pregunta. Acabamos de hablar y parece que usted fuera brujo, porque además me adivinó la pregunta que iba a hacer sobre confinamiento y vitamina D. Pero la pregunta que sigue es esta. Tengo osteoporosis, estoy en tratamiento. ¿Qué hago en esta etapa si adquiero la enfermedad? ¿La suspendo? ¿Qué pasa? Depende del tratamiento. ¿Sí? Si estamos hablando de que estamos con terapia de reemplazo, ya sabemos todo lo que hemos revisado, lo que tiene que ver la parte de los estrógenos aumentando los riesgos tromboembólicos y lo que hemos hablado con nuestros colegas del departamento de hematología. Si estamos con un medicamento antirresortivo tipo ácido zoledrónico, no hay ninguna contraindicación para colocarlo. Es una aplicación anual que no tiene ninguna complicación. Lo único es obviamente los sitios de aplicación. Es buscar de pronto un sitio donde podamos tener un acceso normal, que no sea un sitio donde vayamos a exponer nuestra paciente a un riesgo. Si pasamos a un teriparatide, es un manejo que lo hacen normalmente los pacientes en casa sin ningún problema. Y el denosumab, o lo pueden colocar también en casa, lo puede colocar el programa de pacientes de denosumab directamente a domicilio, pero no hay contraindicación tampoco para colocárselo. A no ser de que nuestra paciente esté con la enfermedad activa, ahí cambia todo. Ahí prima, obviamente, lo que tiene que ver la enfermedad en este momento y la osteoporosis se deja en un segundo plano. Pero si es una paciente asintomática, es una paciente normal, no hay ninguna contraindicación para retirar alguno de los medicamentos, a excepción de la terapia de reemplazo, que es de discusión, no es de retirar, sino es de discutirlo y de manejarlo más a fondo, ya paciente a paciente. Yo creo que, doctor, esta revisión y esta conversación de verdad ha sido muy provechosa. Creo que se le ha brindado una información muy completa a las personas que nos están viendo. De verdad quiero en nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia darles las gracias por este apoyo tan valioso a la comunidad e invitarlo en un futuro nuevo converse con el experto. Una Claro que sí, feliz, Anita. Carlos. Y hoy, como para concluir, no nos podemos olvidar que las personas mayores que están confinadas en este momento, como decía el doctor Carlos Pérez, tienen un riesgo de caídas más alto. Entonces, todas las medidas de autocuidado y de prevención de estas personas mayores para evitar esas caídas. Ya en algún momento antes mencioné toda esa repercusión que hay porque un paciente se ha fracturado. Entonces tenemos que evitarlo. Para finalizar, tenemos que recordar 26 años de la Asociación Colombiana de Menopausia trabajando por mejorar la calidad de vida de la mujer madura. Y acordémonos, si nos cuidamos a nosotros mismos, cuidas tu familia, nos cuidamos a todos. Una feliz tarde. Gracias.